Bueno, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Realmente les agradecemos su asistencia. Se trata básicamente, como lo expresaba el señor secretario general en su oficio, de un ejercicio muy sencillo pero necesario para la Defensoría del Pueblo, que es la sensibilización sobre el ejercicio de rendición de cuentas que va a adelantar la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que todas las entidades del orden estatal, particularmente las del nivel ejecutivo, están obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión y sobre el resultado de esa gestión. Desde el año pasado hemos venido fortaleciendo a través de un esfuerzo que ha venido liderando el Comité de Gobierno en Línea todo este proceso. Y básicamente lo que busca es rendir información de una manera más amplia a la ciudadanía sobre toda la gestión de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo se vincula a este tema para la rendición de cuentas si no pertenece al sector ejecutivo? Pues por dos razones. La primera, con ocasión de la magistratura moral, que es el proceso más fuerte, más importante que tiene la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver básicamente con los pronunciamientos que hace el Defensor del Pueblo instando a otras entidades para que acudan al cumplimiento de algunas actividades que permiten el ejercicio de los derechos de las personas que habitan el territorio nacional. Esto es, digamos, un poco basándonos en todo el tema de la misión institucional. De otra parte, durante los últimos años, y cada vez está tomando más fuerza, un ejercicio que se está haciendo de medición sobre la transparencia de las entidades. Entonces ustedes seguramente hace poco tuvieron la oportunidad de escuchar sobre los resultados de esa medición que está realizando una institución, una organización en Colombia que se llama Transparencia por Colombia. Transparencia por Colombia es una entidad del orden civil, o sea, es absolutamente alejada del Estado, y básicamente pertenece a una institución más grande que se llama Transparencia Internacional. Esa organización viene midiendo qué tan transparentes son las entidades en relación con la información que se ofrece a la ciudadanía de lo público. En esa última evaluación, pues nosotros salimos muy bien librados, pero cada vez los indicadores son más exigentes y encontramos desde la administración actual de la Defensoría del Pueblo que es una muy buena oportunidad para dar ejemplo a las entidades sobre todo lo que se demanda en lo público. Ustedes saben que uno de los énfasis institucionales que tiene la Defensoría del Pueblo es precisamente el fortalecimiento institucional. En el marco de ese fortalecimiento institucional estamos avanzando en el mejoramiento de todas esas condiciones. Bien, para centrarnos ahora específicamente sobre el tema de la rendición de cuentas, vamos a ver unos slides brevemente y el cronograma, y a continuación el doctor Ricardo Arias, que es el jefe de la Oficina de Control Interno, pues nos va a ofrecer una retroalimentación en relación con lo que tuvimos la oportunidad de desarrollar el año inmediatamente anterior para este mismo ejercicio. Sobre el ejercicio de rendición de cuentas, ¿qué es básicamente la rendición de cuentas? Es el deber que le corresponde a todas las entidades del Estado de responder públicamente ante las exigencias que haga la ciudadanía por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio de la misión constitucional encomendada de manera permanente y a través de diferentes espacios de interlocución. Y aquí hay algo que tenemos que resaltar, y es que se trata de una relación en doble vía. Entonces hay que escuchar a la ciudadanía para saber cuáles son los intereses, y la ciudadanía pues debe estar dispuesta a entender, a escuchar y a acercarse a este tipo de espacios. Por eso, como lo vamos a ver más adelante en el cronograma, se han venido desarrollando cada vez más espacios para que la ciudadanía pueda participar. Bien, tiene 4 objetivos fundamentales. El primero de ellos es informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía acceda a la información. Esto es transparencia. Como lo estaba mencionando en la parte introductoria, esas mediciones de transparencia
se realizan básicamente con el nivel de opacidad, como lo han señalado las organizaciones internacionales. Ese nivel de opacidad se refiere a la facilidad que tiene la ciudadanía para acceder a lo público, a la información de la gestión que ha venido desarrollando la entidad. Entonces, en ese primer ejercicio se trata de informar públicamente sobre todas las gestiones que ha venido adelantando la entidad. El segundo de los objetivos es explicar y justificar los actos y las decisiones para ejercer las responsabilidades encomendadas. Entonces, todo el nivel directivo, y ahora lo vamos a ver más adelante cómo ha ido evolucionando, sobre todo en el nivel regional, y de paso sea la oportunidad de agradecerle a las regionales que han respondido con su participación y que están conectadas en este momento a través de teleconferencia sobre este ejercicio. Todas las regionales van a tener un compromiso adicional de participar en este proceso de rendición de cuentas. Es una obligación de los gerentes públicos. Estar dispuesto a la evaluación pública en espacios de deliberación con los ciudadanos es otro de esos objetivos de la rendición de cuentas, e incorporar las peticiones de los ciudadanos a los procesos de diseño y ejecución de los planes operativos. Entonces, de nada serviría rendir cuentas y escuchar a la ciudadanía si eso efectivamente no se incorpora dentro de los procesos y los procedimientos y sirve básicamente para mejorar la gestión. Entonces, recuerden ustedes ahí un poco hablando del círculo de la calidad, de planear, hacer, verificar y ajustar. Cuando uno llega al ajuste, es basado fundamentalmente en los resultados de esa gestión. Por eso es tan importante que en esta ocasión ya tenemos una retroalimentación institucional desde la Oficina de Control Interno, a más de las sugerencias que hemos recibido por parte de la ciudadanía, que digamos han sido muy escasas, pero se han venido fortaleciendo. Esta rendición de cuentas está regulada a través de un documento COMPES, que es un Consejo para la Política Económica y Social del Estado, el 3654 del 12 de abril del 2010, la Ley 1474 del 2011, en sus artículos 73 y 78, y se trata básicamente también de una estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Entonces, entre más transparentes somos, menos riesgos de corrupción. Tiene tres componentes fundamentales. El primero es el diálogo con la comunidad. ¿Sí? ¿Cómo tenemos la oportunidad de abrirle un espacio a la comunidad? Generalmente grupos de interés. Ustedes recordarán que nuestros grupos de interés, pues es, o son todos los colombianos residentes en el área nacional o en el territorio nacional y en el exterior, más todos los demás ciudadanos que tengan residencia en el país. Entonces, es una población bastante grande, si uno la quiere medir, pero entonces hay que buscar los canales más efectivos para que la población tenga la oportunidad de participar en estos diálogos. También hay un elemento fundamental que es la información. O sea, esa información que se brinda desde la administración de las entidades con el ánimo de que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer unos antecedentes y fomente propiamente ese diálogo. ¿Sí? Pueden surgir inquietudes de la ciudadanía que están vinculadas sobre esa información. Y por último, incentivos. ¿Cómo se incentiva la participación de la comunidad? Y la forma más contundente de lograr esos incentivos es incorporando las sugerencias y atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. Ustedes recordarán, el año pasado se hizo un ejercicio muy interesante que era el de Defensor por un día, que hizo parte de la rendición de cuentas que adelantó el señor Defensor del Pueblo, y es cómo se incentiva a la ciudadanía a que participe en todos estos procesos. Entonces, esos tres elementos tienen que hacer parte fundamental de nuestro plan de rendición de cuentas. ¿Qué no es? No es la transmisión unilateral de información desde la administración, porque eso básicamente sería publicidad. ¡Qué buenos somos! Entonces, de lo que se trata es, ya lo estábamos mencionando, de un diálogo. No es un evento o una reunión del momento, se trata de un proceso. Por eso hay que adelantar todo un plan. Y ese plan incorpora el nivel central y, por supuesto, el nivel regional. Incorpora, asimismo, información con carácter institucional e información con carácter misional. Abrirle las puertas de la Defensoría de una manera más generosa, como lo hemos venido fomentando desde la Defensoría del Pueblo, a toda la ciudadanía. Eso nos va a permitir acercarnos a esas necesidades. Y tampoco se trata de mostrar solo los aciertos,
Por eso es importante la participación de la ciudadanía, tratar de identificar en qué elementos podemos mejorar y dejarlo claro. Bien, entonces los requisitos fundamentales para la rendición de cuentas serían la calidad de la información y la transparencia. Una información que no dé lugar a dudas, que puede generar inquietudes en la ciudadanía, por supuesto, en relación con acercarse más o conocer más de lo que se está ofreciendo, pero a su vez que sea transparente, que tenga la posibilidad la Defensoría del Pueblo de hacer que esa gestión se evidencie claramente sobre lo que ha venido adelantando. Entonces, de esos dos elementos se definen los requisitos de la rendición de cuentas. Bien, en cuanto a los elementos de la información, pues hay dos momentos, uno que se llama información institucional obligatoria y otro que se refiere a la información de interés para la ciudadanía. En la parte de la información obligatoria, pues allí tenemos que hablar básicamente de las acciones adelantadas con base en el plan estratégico. Ahí vale un paréntesis, las entidades del orden o de la rama ejecutiva tendrían que hablar sobre su vinculación con el desarrollo o la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, cómo están vinculados, cómo va el cumplimiento de sus metas. Nosotros vamos a hablar sobre esa información, de cómo han sido los ejercicios de contratación, la utilización de los recursos, cuáles han sido los elementos más fundamentales que se han tenido en cuenta para la asignación de los recursos o la distribución de esos recursos. Y en cuanto a la información de interés a la ciudadanía, pues habla ya básicamente del componente misional, de cuáles son las gestiones que ha adelantado la Defensoría del Pueblo y cuáles son sus resultados. La primera parte, digamos, en la Defensoría del Pueblo la hemos dividido en dos momentos. Uno que ya empezamos a crear cultura de realizarlo en el mes de septiembre, que es la rendición de cuentas de los elementos institucionales, y otro que estamos realizando a final de año, que lo hace directamente el señor Defensor del Pueblo, y pues que ahora va a incorporar unos nuevos agentes desde lo regional, que son los defensores regionales. Siguiente. Bien, hay que adelantar unas actividades previas que están aquí identificadas. La primera es atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Uno de los elementos más importantes que hemos logrado en este último año en la Defensoría del Pueblo ha sido que la Secretaría General ha desarrollado una oficina para atender estas peticiones y darles un curso. Adicionalmente, el Comité de Coordinación de Control Interno aprobó un nuevo proceso que se llama Atención a Grupos de Interés, que incorpora un procedimiento que está vinculado directamente a la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones. Entonces, y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ese, digamos, ha sido un ejercicio que nos ha permitido lograr mayor información sobre, digamos, las inquietudes que tiene la ciudadanía frente a la prestación del servicio de la Defensoría del Pueblo. Y otro elemento fundamental es la información que nos suministran los ciudadanos y los demás grupos de interés. Digamos, hacemos esa división, no porque los grupos de interés no sean ciudadanos todos, sino porque cuando nos referimos a ciudadanos, nos referimos básicamente a los ciudadanos que acuden a buscar los servicios en la Defensoría del Pueblo. Y hay otros grupos de interés, los proveedores, las personas que hacen parte de la misma Defensoría. De hecho, si alguno de los miembros de la Defensoría tiene alguna inquietud, este sería un muy buen momento para hacerlo saber, de tal suerte que podamos ofrecer información muy clara. Eso, digamos, tener las puertas abiertas, así como en una casa permite ventilar todo aquello que hay en su interior, pues la Defensoría del Pueblo, en la medida que tenga abiertos esos espacios, permite una mayor transparencia y una mayor claridad sobre toda la actuación que ha venido adelantando. Bueno, en la diapositiva anterior se referían dos estrategias, una eran las encuestas y otras eran los encuentros con los líderes sociales, las entrevistas y las reuniones que se puedan sostener para identificar cuáles son las inquietudes de la ciudadanía frente al quehacer misional de la institución. Bien, aquí hay algunas acciones, grosso modo, que propone la rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, se habla de reuniones zonales, se habla de foros de discusión, mesas de trabajo temáticas, boletines virtuales, programas radiales, ferias de la gestión,
periódicos murales, noticias en prensa, interacción en línea y audiencias públicas. Nosotros hemos seleccionado algunas de estas actividades que vamos a evidenciar más adelante en nuestro plan de rendición de cuentas que vamos a exponer para este año. Bien, a continuación vamos a ver entonces el cronograma, y luego de ver el cronograma vamos a tener la oportunidad de evidenciar un componente que ya he referido, que es la rendición de cuentas desde lo regional, que va a tener 3 componentes fundamentales. Ya está publicado en nuestra página de internet, entonces ustedes pueden ingresar al link de la Defensoría y en el sublink, si quieren llamarlo así, de institucionales, pueden hacer clic y ahí encuentran rendición de cuentas. Este es el plan que está trazado allí. La idea es darlo a conocer de primera mano a los miembros de la Defensoría del Pueblo para que sepan qué actividades vamos a desarrollar en concreto. Bien, aquí hay algunas de esas actividades que están divididas o están claramente diferenciadas por momentos y por fechas. La primera es la elaboración propiamente del plan. Este plan que fue elaborado hacia el mes de mayo y aprobado por el Comité de Gobierno en Línea. El segundo momento es la identificación de los grupos de interés que están organizados en la entidad o para la entidad para ofrecerles invitaciones particulares a los procesos de rendición de cuentas. Es un trabajo que se va a agotar entre los meses de julio y agosto por parte de la Oficina de Comunicaciones. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de lograr la mayor publicidad que sea posible frente al proceso de rendición de cuentas, para que ellos puedan acudir como grupos de interés particular. La tercera actividad es la socialización del plan de rendición de cuentas. Esta, si ustedes ven en las dos últimas casillas, subactividades, encuentran la citación para la sensibilización, que es precisamente aquello que nos motiva a venir, la realización de la actividad, que es lo que estamos haciendo, y viene otro momento, y es la publicación, como lo vamos a ver más adelantico también, de los informes de rendición de cuentas. No es solamente la audiencia de rendición de cuentas, sino que para rendir cuentas, nosotros debemos publicar la información que se va a presentar con 2 meses de antelación a que, por ejemplo, las audiencias sucedan. Entonces, de tal suerte que a final de este mes, hacia el 29 de junio, está prevista la publicación de la información sobre la que se va a rendir cuentas en el mes de septiembre. ¿Para qué? Para que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a esa información, hacer recomendaciones y hacer preguntas, o preparar sus preguntas para la audiencia propiamente dicha. Bien, ahora aquí hablamos de una cuarta actividad, que es la audiencia pública de rendición de cuentas sobre asuntos institucionales. Un gran momento, digamos, una puesta en escena que tenemos prevista para el mes de septiembre, el 30 de septiembre. Como ustedes van a encontrar dentro de las subactividades, que no las voy a leer a cada una, pero la pueden ubicar en ese link que les he indicado, entonces va desde la preparación de la información de carácter institucional, desde las áreas de planeación y la Secretaría General, hacia los asuntos de planes estratégicos, planes de acción por parte de la Oficina de Planeación, contratación y gestión institucional por parte de la Secretaría General, hasta, incluye la publicación de esa información que se tiene que realizar a final de este mes, la audiencia propiamente dicha, y por último, una evaluación sobre todos estos ejercicios que nos va a permitir mejorar el plan para el siguiente año y por supuesto también mejorar en relación con la siguiente actividad que se programaría, que sería la audiencia de rendición de cuentas sobre asuntos institucionales. Bien, entonces pasamos a la siguiente página y aquí está, digamos, la audiencia de rendición de cuentas sobre lo misional, que tendría los mismos componentes, la preparación de la información y un evento más grande que estaría en cabeza del señor Defensor del Pueblo. En el marco del Comité de Gobierno en Línea, Antitrámites y Gobierno en Línea, hemos determinado entonces, y con el señalamiento expreso del señor Defensor del Pueblo, se ha identificado que se va a adelantar rendición de cuentas desde lo regional, con 3 acciones específicas, o con 3 temas específicos, si los podemos ver enseguida. Desde el año inmediatamente anterior,
hemos estado haciendo un énfasis con las defensorías regionales. El señor defensor del pueblo el año pasado solicitó a las regionales información específica sobre el cumplimiento de sus planes de acción. Y este año, a mitad de año, en el foro que se realizó sobre posconflicto, que también tuvo un escenario de análisis sobre cumplimiento de actividades, también se llevó a cabo un análisis sobre esta información. ¿Por qué? Porque esas actividades son las que dan cuenta efectivamente de la realización de actividades que hacen parte de lo que se denomina el plan estratégico institucional y que impactan hacia donde quiere dirigirse la ciudadanía del pueblo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, frente a ese elemento, entonces, cada uno de los regionales, de los defensores regionales, y con base en la información suministrada por el estrátegos, en las fechas de corte que se establezcan, van a rendir cuentas a la ciudadanía sobre esa gestión. ¿Cuál ha sido el resultado de esas actividades? Si se han ejecutado o no y cuál ha sido el alcance. Un segundo elemento es la información de mejoramiento a partir de los entes de control y la oficina de control interno. Como se han venido adelantando, auditorías en calidad, auditorías regulares por parte de la oficina de control interno, esa información debe darse a conocer a la ciudadanía. ¿Y cuál ha sido el resultado de la gestión desde lo regional? Es decir, no se nos puede quedar en un canto a la bandera, que es simplemente una actividad de análisis, sino que es los resultados de esas auditorías se toman como base para el mejoramiento real de las actividades de la Defensoría del Pueblo allá en lo regional. Y, no menos importante, un resultado sobre los impactos de la gestión. Esos resultados dan cuenta no solamente del número de atenciones, no solamente de cuántos casos se han recibido sobre uno u otro tema, sino que a partir de las actividades específicas que se realizan desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuál ha sido el resultado de esa gestión? El Defensor del Pueblo ha venido siendo cada vez más claro en que la gestión desde lo regional y desde el nivel central no puede quedarse en interponer recursos, en hacer uno u otro recurso, sino a partir de los resultados que efectivamente se logran desde las acciones que le competen a la Defensoría del Pueblo. Entonces, esa información debe ser preparada por cada uno de los regionales. Nosotros, desde la Oficina de Planeación, vamos a ofrecer a cada una de las regionales los formatos correspondientes. Eso se va a efectuar en el mes de agosto-septiembre, porque las audiencias de rendición de cuentas van a tener lugar de los regionales, van a tener lugar entre octubre y noviembre de este año, con una programación específica y a las cuales ha decidido el señor defensor va a asistir en algunos momentos, en algunos casos. ¿Cuáles? Él lo decidirá después. ¿En qué regionales? Él lo definirá después. Esto lo que nos asegura es que tenemos unidad de cuerpo, llamémoslo como uno de los elementos fundamentales en la Defensoría del Pueblo, que estamos cumpliendo los procesos que nos permiten lograr el cumplimiento de nuestro plan estratégico. Esta sería básicamente la información, grosso modo, sobre el plan de rendición de cuentas que se ha identificado para este año. Allí están identificadas las fechas. La primera audiencia pública, que sería específicamente sobre lo institucional, va a tener lugar el 30 de septiembre, y la audiencia que tiene prevista el señor Defensor del Pueblo, ya para todos los asuntos generales de la Defensoría del Pueblo, desde el ámbito misional, sería en el 15 de diciembre de este año, salvo algún ajuste que surja con ocasión de elementos o situaciones que puedan cambiar esa particularidad. Les agradezco mucho su atención. También le agradezco al doctor Arias, que viene enseguida, en relación con cuáles son esos elementos que encontramos en el proceso de rendición de cuentas, las propuestas de mejoramiento que obviamente deben ser tenidas en cuenta por todos los miembros de la institución para el ejercicio o las actividades que comprende el plan 2015. También, digamos, la Oficina de Comunicación nos ha apoyado en todos estos eventos y le agradecemos mucho esa gestión, es uno de los actores fundamentales. Esta información, la asistencia, todo está siendo evidenciado y también va a ser colocada a través de los medios que ellos han
encontrado como más adecuados al servicio de los demás funcionarios de la entidad, a pesar que estábamos citados desde las regionales, en todas las regionales y todas las áreas en el nivel central, por si se presta alguna inquietud. Muchas gracias y pues, doctor Arias, si nos acompaña, por favor. Naturalmente, si ustedes lo piensan históricamente, la relación del Estado con los particulares ha sido no tan, mejor dicho, muy desigual. Generalmente las personas que han estado en el servicio público, esa medida del tiempo que han adquirido la responsabilidad de... Gracias, Luis. Decía que es a través del tiempo que los servidores públicos han venido tomando la conciencia de lo que significa en realidad ser servidor público. Muchas veces las quejas de los ciudadanos están en el sentido de que no son tratados de la manera en que deberían ser tratados, teniendo en cuenta que nosotros estamos en principio para servir esos usuarios y esa ciudadanía que busca acceder a nuestros servicios. En esa lógica, de las primeras estrategias que en la modernización del Estado se ha planteado es esta estrategia de la rendición de cuentas. Para hablar de rendición de cuentas, el Gobierno Nacional ideó una forma gráfica de mostrarnos cómo deberían ser las rendiciones de cuentas y es el concepto de urna de cristal, que seguramente ustedes han visto o vieron en publicidad. Ese concepto está diseñado para que entendamos que todo lo que pasa al interior del Estado colombiano, en sus diferentes dependencias, debería ser visible al exterior por cualquier ciudadano o ciudadana. Con ese concepto, se han diseñado unas metodologías, unos protocolos, unas formas en las que se deben rendir cuentas. Para el caso de la Defensoría del Pueblo, el proceso de rendición de cuentas ha venido en un mejoramiento continuo muy importante. Desde el 2013, que tenemos una medición que afortunadamente nos hizo Transparencia por Colombia, la rendición del 2013, que en cierto sentido fue similar a las que se hicieron en el 2001 y el 2012 y 2011, eran unas estrategias muy limitadas acerca de la rendición de cuentas. A partir de esa evaluación que hace la Oficina de Control Interno y que hace en su momento Transparencia por Colombia, decidimos para el 2014, a partir del liderazgo de nuestro Defensor del Pueblo y de la Oficina de Planeación, diseñar una estrategia para la rendición de cuentas que, si bien es cierto, no cumplió con todos los componentes que estaban propuestos en la metodología, sí dio un gran salto en términos de por lo menos asumir el tema con la seriedad que debería tener para la entidad. Si uno pudiera presentar una evaluación de lo que fue en el 2014, las grandes falencias estuvieron en nuestra estrategia de cómo decirle a la ciudadanía que estábamos en proceso de rendición de cuentas y cómo lograr que efectivamente la ciudadanía participara en nuestro proceso de rendición de cuentas, que es tal vez el reto más importante que tenemos para la vigencia 2015. ¿Cómo logramos que nuestra estrategia de comunicaciones logre ser tan efectiva que logre una participación, sino masiva, por lo menos importante, de nuestros grupos de interés? Y estoy hablando aquí a las direcciones nacionales, fundamentalmente, que tienen unos grupos de interés muy definidos. Por ejemplo, aquí está la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, que tiene unos grupos de interés muy definidos que deberían participar en nuestro proceso de rendición de cuentas, y así las otras direcciones que también tienen una interacción muy fuerte con ciertos ciudadanos y grupos importantes y representativos de la comunidad. Avanzado sobre eso, el otro componente en el que debemos mejorar de manera muy significativa es la forma en la que presentamos la información. Ya se ha venido analizando los contenidos que tiene nuestra página web y cómo esta página web debe ser funcional a nuestro proceso de rendición de cuentas y ese concepto original que decíamos de la urna de cristal. Si ustedes, ahorita el doctor Leonardo señalaba cómo encontrábamos este cronograma de rendición de cuentas, y los invito a que después de que salgan de esta reunión, en lo nacional y en el nivel regional que nos están viendo, revisen nuestra página web y miren toda la información que en principio hemos prometido tener publicada en nuestra página web y si está verdaderamente publicada. Eso nos serviría a todos muchísimo porque, por un lado, nos haría pensar en el ejercicio pedagógico de
de cómo nosotros estamos mostrando la información y si es fácil para nosotros mismos encontrar la información y cómo debería ser fácil y sencillo encontrar esta información para la ciudadanía. Entonces el ejercicio deberíamos empezar o iniciar por hacerlo nosotros mismos de cómo está la información. El otro aspecto en el que en el 2014 no lo hicimos, y es como esta entidad es una entidad que tiene una fuerte presencia regional, cómo implementar, nos planteaba la metodología, cómo implementar una rendición de cuentas en lo regional. Aspecto que vamos a incluir para la vigencia 2015 con una metodología que se va a diseñar por parte de la Oficina de Planeación. Ya vieron los componentes que debe tener, que son fundamentalmente la relación entre lo planeado y lo ejecutado, ¿cierto? Las acciones de mejoramiento que ha hecho cada una de las regionales y los aspectos relevantes o importantes o significativos que han desarrollado cada una de las defensorías regionales en su departamento o en su región. Naturalmente para esto se ha pensado, según lo he escuchado, que va a participar la vicedefensoría siendo como un filtro final de los contenidos en cuanto a gestiones importantes en lo regional. Y allí tendríamos todo el cuadro completo. Ha manifestado nuestro defensor que participará eventualmente en alguna de esas rendiciones de cuentas regionales y con esto tendríamos el componente de rendición de cuentas en lo regional, que es algo en lo que no había avanzado hasta ahora la Defensoría del Pueblo. El otro componente es el registro de nuestras actividades. Cuando nos evaluó Transparencia por Colombia, tuvimos dificultad en contarle cómo habíamos hecho el ejercicio, porque a pesar de haber realizado algunas actividades, estas no estaban con los registros indicados, no teníamos las actas respectivas, no teníamos los registros fotográficos, no teníamos la evidencia que pudiera dar la trazabilidad del ejercicio de rendición de cuentas que habíamos realizado. Y en esto pues debemos tomar esa conciencia de, no solo en el proceso de rendición de cuentas, sino en general en nuestro trabajo. Algo que es un valor muy importante de la Defensoría del Pueblo es el compromiso de los funcionarios y funcionarias en el ejercicio de sus funciones. Pero muchas veces cuando preguntamos, y es desde la óptica de control interno ya específicamente, acerca de todo lo que han hecho en un semestre, inclusive en el mismo mes, pues tenemos muchas dificultades en mostrar ese trabajo, muchas dificultades porque no hay registros de lo que generalmente hacemos y eso nos presenta dificultades a la hora de evidenciar nuestro trabajo. Entonces hay que pensar cómo en la lógica de nuestro proceso de certificación en la calidad, que nos obliga a seguir unos pasos, a seguir el procedimiento que está indicado, no nos saltamos esos puntos de control que plantean precisamente esos procedimientos y al final del día podemos dejar esos registros del trabajo que estamos haciendo en el día a día. ¿Cuál es la responsabilidad de la Oficina de Control Interno con el proceso de rendición de cuentas? Con esto que ha presentado hoy la Oficina de Planeación, que no está, digamos que no es solamente responsabilidad de la Oficina de Planeación, y en esto quiero ser absolutamente claro, ellos representan la institucionalidad, representan a nuestro defensor del pueblo en la política de rendición de cuentas. La entidad está presentando una promesa de cómo vamos a hacer la rendición de cuentas. Con esto hacemos una promesa, estamos diciendo, de esta manera lo vamos a hacer. La responsabilidad de la Oficina de Control Interno es verificar que esta promesa que estamos haciendo hoy, efectivamente la hagamos en los tiempos y de acuerdo a como lo hemos planteado estratégicamente. Entonces, funciona como generalmente funciona también el sistema de gestión de la calidad. Nosotros mismos somos los que decimos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y la pregunta que nos hacen después de evaluación es si lo hicimos como dijimos que lo íbamos a hacer. Esa es la pregunta que subsiste al final. Entonces aquí tenemos una promesa de rendición de cuentas interna y que está de cara o enfrentando a la ciudadanía, diciéndole esta es la forma en la que vamos a contar, la forma en la que hacemos, esta es la metodología a través de la cual vamos a contar cómo hacemos las cosas. Y después de que haga la rendición de cuentas, nuestro defensor del pueblo en el nivel central, vamos a presentar un informe de evaluación revisando cada uno de estos puntos si se cumplieron en los términos. Por ejemplo, el año pasado habíamos dicho que íbamos a hacer citaciones o convocatorias para grupos de interés con 15 días de anterioridad. Se nos llegaron los 15 días antes y no hicimos eso con 15 días de anterioridad. Luego no hicimos las confirmaciones de las invitaciones. Es decir que nuestra rendición de cuentas, aunque sí hicimos la invitación,
es como cuando nos invitan a una fiesta tal vez muy importante en la que queramos que asista la gente, hay que insistir en que compartan ese espacio que para nosotros es muy importante, porque estamos contando con alegría lo que hicimos durante un año, ¿cierto? Esto está llamado a que se sienta mucha felicidad, mucho orgullo acerca de lo que estamos haciendo en ese trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo, que a todas luces es un trabajo que dignifica mucho a los servidores y servidores públicas que trabajan aquí en la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que quería contarles, lo que queríamos decirles, cumpliendo con el cronograma que precisamente se ha planeado de contarles esta idea de rendición de cuentas. El favor es que ustedes, los que están acá o los que están escuchando por teleconferencia, puedan contarle a sus compañeros y compañeras que la Defensoría del Pueblo está en esta iniciativa muy importante de rendición de cuentas y que nosotros más que nadie estamos muy interesados en contar de manera transparente lo que hacemos. Muchísimas gracias. A todas muchas gracias. La tarea que nos queda, en el caso de las personas que asistimos aquí al evento, es hacerlo extensivo a todas las áreas a las que pertenecemos. En las regionales les queda también la tarea de estar pendientes. Nosotros desde la Oficina de Planeación vamos a estar muy al corte sobre la gestión para la rendición de cuentas. Es necesario contar con unos informes, como ya lo mencioné, con la suficiente antelación, que van a ser revisados por el Comité de Gobierno en línea y por el señor Vicedefensor del Pueblo. Entonces, ahí sobre esos lineamientos es que vamos a adelantar todo el proceso de rendición de cuentas. Les agradecemos su compromiso con este tema. Todas las sugerencias que se puedan allegar frente al proceso que se ha indicado, pues son de gran utilidad. Feliz día para todos y para todas.